Y bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al martes 19 de septiembre. Este día vamos a estar hablando de una patología bastante frecuente y muy dolorosa para todos aquellos que han tenido un cálculo en la vesícula. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros invitados. Los cálculos biliares son depósitos sólidos que se forman dentro de la vesícula biliar. Estos pueden ser tan pequeños como un grano de arena o tan grandes como una pelota de golf. Algunos cálculos de este tipo no producen síntomas, sin embargo pueden causar un bloqueo dentro del ducto biliar o la vesícula, que puede resultar en dolor e inflamación. Esta condición es llamada colecistitis. Existen dos tipos principales, los cálculos compuestos de colesterol, que son el tipo más común y no están relacionados con los niveles de colesterol en la sangre. En la mayoría de los casos no son visibles en las tomografías computarizadas. Por otro lado están los compuestos de bilirrubina, que se denominan pigmentarios. Se presentan cuando los glóbulos rojos se están destruyendo y hay demasiada bilirrubina en la bilis. Los factores que propician la formación de cálculos incluyen la diabetes, la cirrosis hepática, los trasplantes de médula ósea, dietas muy bajas en calorías y las píldoras anticonceptivas. Para conocer más sobre los cálculos biliares, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estarán hablando sobre este tema tan interesante. Acompáñenos. Yo sé que aquellos que han tenido un cólico biliar o que tienen cálculos en la vesícula y en algún momento han tenido dolor, han de estar pensando eso es horrible, pero de eso vamos a estar aprendiendo más. Le damos la bienvenida al doctor Raimundo Sandoval, quien nos acompaña este día. Él es gastroenterólogo. ¿Qué tal, doctor Sandoval? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Buenas tardes y encantado de estar nuevamente aquí en Salud TV. Muchísimas gracias. También le damos la bienvenida a nuestra licenciada en nutrición y dietas, la licenciada Paulina Hernández de Mesa. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Bien, feliz de estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y tenemos a nuestro amigo el doctor Alfredo Rascón, cirujano endoscopista, que nos va a estar aquí hablando un poco más sobre todos estos medios para abordar esta patología. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alfredo? Buenas tardes, Elisa. Aquí muy feliz de estar compartiendo nuevamente con de la audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, de verdad, por aceptar la invitación y venir a ayudarnos a mantener siempre a la población educada y conociendo más sobre las diferentes patologías que podemos tener. Ya escuchamos pues que un cólico biliar es el resultado de un cálculo, de la presencia de cálculos en la vesícula. Escuchamos un poquito de la anatomía de la vesícula, pero hablemos un poco de cuál es la función, doctor Sandoval, que realmente tiene la vesícula y todas las vías biliares, claro está. La vesícula biliar es un órgano que sirve como almacenamiento temporal para la bilis. Esta bilis es una sustancia que es muy importante para poder absorber lo que son las grasas. Normalmente las grasas son insolubles en el agua, eso quiere decir que no se mezclan. Sabemos que si ponemos agua y aceite, el aceite flota por encima del agua. Ahora, eso es un impedimento normalmente para poder absorber esa grasa hacia nuestro organismo, que va a cumplir funciones. Pero gracias a la bilis que está presente y almacenada en la vesícula, podemos generar lo que se llaman micelas. Una micela es unas partículas de grasa, que es la que hemos adquirido a través de nuestros alimentos, las cuales son rodeadas por la bilis. Y eso permite el paso a través de nuestro intestino. O sea que es una función muy importante. El almacenamiento temporal de esa bilis se produce a través de la vesícula biliar y los conductos, que son las vías biliares, surgen a partir del hígado. El hígado es el productor de estas sustancias biliares. Entonces ese almacenamiento temporal ocurre en la vesícula biliar y posteriormente, en el momento que comemos, que consumimos esa dieta con grasa, pues son liberadas y permiten ese paso hacia el torrente sanguíneo. Muy bien, por lo tanto, esa es la función de la vesícula. Ahora bien, hablemos un poquito de epidemiología, Alfredo, de quiénes padecen más o qué tan frecuente es esto de los cálculos biliares.
Bueno, los cálculos en la vesícula pueden ser tan frecuentes, afectar hasta un 15% de la población. Es un poquito más frecuente encontrarlo en mujeres, ¿verdad? Por sus factores hormonales. También podemos encontrarlo en relación de 2 o 3 a 1, ¿verdad? Con relación a un varón. También es más frecuente encontrarlo en los pacientes que son obesos, en las pacientes que están tomando píldoras anticonceptivas, en los pacientes que hacen ayunos prolongados, por ejemplo, los que se ponen a una dieta muy extrema y cursan con periodos de ayuno por mucho tiempo, ¿verdad? Así como también cuando tienen embarazos múltiples y en edad fértil también, ¿verdad? Y es más frecuente siempre en mujeres. En mujeres, correcto, sí. Siempre llevamos las de perder las mujeres. Así Vamos a ver, es. Paulina, ¿cuál es la dieta que puede generar o que puede estar favoreciendo de pronto un cólico biliar en los pacientes que ya tienen cálculo o incluso su formación? Bueno, lo que predispone es, como dijo el doctor, la obesidad, ayunos restrictivos. Entonces, es bonito, todas las veces que he venido son los mismos lineamientos, las enfermedades entran por la boca, por no comer bien. Entonces, ¿qué sería lo importante para evitar estas complicaciones? Es disminuir el consumo de grasas en general. Entonces, cuando ya hay una crisis, se pone en ayuna al paciente. Si es desnutrido severo, demasiada la desnutrición, pues se le indica alimentación parenteral. Y cuando sale ya de nada por boca, entonces podemos empezar con una dieta baja en grasa de 30 a 45 gramos de grasa. Pero en sí esto es el paciente que ya tiene un cólico biliar, o sea, el manejo nutricional posterior a que se le diagnostica. Pero ¿hay algún tipo de alimentos que los predispone a que sea realmente más factible que tenga un cólico biliar? No hay alimento específico que me predisponga, pero sí el consumo de una dieta alta en grasa. Por ejemplo, en vez del queso que acostumbramos a comer, el queso duro, vamos a comer queso cottage o requesón. En vez de la leche entera, mejor voy a optar por una leche descremada. En vez de comer todos los días carnes rojas, voy a consumir de 3 a 4 veces por semana pollo o pescado. Entonces, ir disminuyendo en general la grasa de los alimentos, pero no quiere decir que ya no voy a comer nada, ¿verdad? Porque cuando usted le dice al paciente estas indicaciones, ¿y qué voy a comer? Es simplemente que voy a reducir la grasa en general de todos los alimentos, así como se lo mencioné ahorita. Muy bien. Es curioso, nada más y nada menos, el día de ayer intervinieron quirúrgicamente a una amiga mía con un cálculo en la vesícula, así que un saludo para ella que está en el hospital a estos momentos. Saludos, Fátima, y que te recuperes pronto. Precisamente un cálculo en la vesícula chiquitito. Hablemos de los signos y síntomas del cólico. ¿Cómo identificar ese dolor tan intenso realmente que se trata de un problema a nivel de vesícula? Muy bien, para comenzar, las personas pueden tener cálculos en la vesícula sin tener síntomas. Se menciona que hasta un 50% pueden ser asintomáticos, el otro 50% pueden tener la diferente variedad de síntomas que pueden ir desde el cólico biliar, ¿verdad?, hasta las complicaciones de tener un cálculo en la vesícula. Muchas veces podemos tener algún tipo de malestar abdominal, como distensión, exceso de gases, algún tipo de intolerancia o dice el paciente, yo me siento que estoy embotado, ¿verdad? O que me ha caído mala comida. Eso ocurre aproximadamente en la mitad de los casos, ¿verdad? Que presentan síntomas que no son específicos y a veces incluso lo pueden confundir con gastritis, ¿verdad? De hecho, el 30% de los pacientes que dicen tener problemas de gastritis al comer pueden tener cálculos en la vesícula, ¿verdad? Lo más característico es cuando da un cólico, ¿verdad? Usualmente está asociado a la ingesta de algún tipo de alimento, más que todo grasas, empiezan los síntomas aproximadamente 2 horas después de haber ingerido y se caracteriza por un dolor fuerte, tipo cólico, como un espasmo, en la parte superior derecha del abdomen, justamente por debajo de la costilla derecha, que puede estar asociada a náuseas, incluso llevarla al vómito, ¿verdad? Eso es lo más característico, ¿verdad? Cuando ya se asocia con otros síntomas, ¿verdad?, ya podemos sospechar alguna complicación, por ejemplo, si tiene fiebre o se empieza a notar un color amarillo en los ojos o en la piel, pues ya podemos sospechar algún tipo de complicación, ¿verdad?, como una coledocolitiasis, una pancreatitis biliar, etcétera. Por lo tanto, puede de pronto haber la presencia de ictericia, es decir, amarillitos los ojos y tener por cálculo, claro está, y sin haber tenido un cólico, ¿sí?
Es una presentación, digamos, Bizarra, no, rara. no usual, pero puede suceder de que el paciente llegue por la ictericia, ¿verdad? Sin haber tenido precedentemente un ataque de cólico biliar. Sí, la verdad es que se puede presentar de tantas formas, ¿verdad? Doctor, curiosamente, nuestras pacientes, hablo en lo personal como obstetra, cuando están embarazadas en el primer trimestre, hemos hablado en muchas ocasiones que, no todas, pero algunas de ellas tienen lo que es famosa hiperemesis gravídica, es decir, vomitan mucho durante el embarazo. En muchas ocasiones, hallamos fortuitamente, venimos y enviamos una ultrasonografía para descartar y hay cálculos. No se han presentado todavía el famoso cólico, pero esa vomitadera siempre nos da como que la cosquillita de que pueden haber cálculos, ¿sí? Sí, lo que pasa es que puede presentarse vómito, ¿verdad? Generalmente el dolor se presenta después de consumo de alimentos colecistocinéticos, que son los alimentos con grasa. Ahora, pero la mayor parte de veces el diagnóstico es por hallazgo fortuito. O sea, se hace un chequeo ultrasonográfico, posiblemente por otros síntomas, y encuentran en la vesícula a través de este estudio, con el ultrasonido abdominal, el hallazgo de sombras acústicas que están internamente a la vesícula, que son los cálculos biliares. Entonces, pero durante el embarazo es más frecuente la presencia de cálculos debido a los factores hormonales. Uno, la progesterona, que disminuye la contracción del músculo liso, hace entonces una vesícula que nos va a trabajar más lentamente. Y el aumento de los estrógenos, que favorece la presencia de colesterol y por tanto mayor presencia de cálculo. Exacto, y eso sería más o menos la misma forma por la cual los anticonceptivos también generan la presencia de cálculo. Exactamente, es el mismo ¿cierto? mecanismo. Mismo mecanismo, El mismo siempre mecanismo. las hormonas. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, cálculos en la vesícula, estos son provocados a veces por malas comidas, pastillas, sedimentos. Se sabe que los sedimentos de las pastillas van a dar, ¿verdad? Y se convierten en esos famosos cálculos. Por las famosas pastillas de almidón que da el seguro. Acumula. Sí puede ser por alimentos, pero desconozco cuáles son qué categoría de alimentos en los que ocasionan eso. En las comidas, en lo que se come, desechos del intestino. Que se forman por comer mucha sal. A veces dicen que por la sal o por comer cosas muy duras. No sé si eso será. Nunca le he preguntado al médico. Por descuido, por ser uno desordenado. La guayaba adentro. No reparamos la semilla, ¿verdad? La granadilla, que se come mucho en diciembre. Adentro la semilla, para que no se pierda nada, ¿verdad? Y toda esa semilla se va acumulando. Ahora, ya estamos bien molestas, ¿verdad? Ahora pelamos el tomate. Le sacamos lo de adentro y solo el cuerpo ocupamos, porque la semilla de tomate es un gran daño. Qué belleza nuestra gente y muchísimas gracias por responder siempre al sondeo. Ahora preguntemos acá entonces, doctor Sandoval, ¿por qué se producen los cálculos? Los cálculos biliares se producen por el exceso, bueno, hay tres mecanismos, pero el más frecuente de todo es por el exceso de colesterol. El exceso de colesterol favorece la precipitación, que ésta se une con lo que son sales de calcio a través de la bilirrubina. Entonces, estas se precipitan y forman lo que son una emulsificación. Estas emulsificaciones son formaciones, primeramente comienza como una formación de lodos biliares, que cada vez se van deshidratando y hasta formarse los cálculos internamente. Claro, esto está basado por los factores que se han ido tratando. Ahora, ese es el mecanismo más frecuente, aunque hay otros, como son los cálculos de pigmento negro.
Los cálculos de pigmentos negros es otra variante de cálculos que tienen una fisiopatología muy diferente, porque esas se surgen a partir de infecciones internas de las vías biliares. Las infecciones internas hacen que el bilirrubinato forme lo que son cálculos negros. Estos cálculos negros, junto con las bacterias, también tienen otro factor. Ahora, pero estos son más frecuentes dentro de las vías biliares. Muy bien, pero por lo tanto, como decía la abuelita, el concepto de que son las semillitas de la granadilla las que nos provocan los cálculos, esto no va. No, o sea, no viene a la fisiopatología de la situación. O sea, el factor principal, primero es una variante genética. Claro. Personas genéticamente que tienen más predisposición, el papá, viene la hija, mamá, y los hijos heredan pues, los factores genéticos, y generalmente está basado también en factores de hiperlipidemias familiares, que tienen herencia a tener alto triglicéridos, altos el colesterol, independientemente de su dieta, y pues hacen más frecuentemente la formación de cálculo. Por lo tanto, ahí está la respuesta, ¿cierto? No es sencillamente el hecho de tener hipertrigliceridemia, sino que si ya hay un factor genético ahí predisponente, o sea, más el colesterol y triglicéridos elevados, obviamente, ya tenemos ganado. Tenemos ganado la situación. Bueno, vamos a ver, Alfredo nos ha traído unas imágenes que están muy bonitas, tal vez nos puede comentar de qué se tratan estas imágenes, Alfredo. Claro, vamos a comenzar con las imágenes. ¿De qué son? La primera está. Bueno, esta es una imagen de la anatomía de la vía biliar. Vemos cómo está la vesícula, que tiene una forma como de pera. Está llena de unas piedritas, ¿verdad?, que son los cálculos biliares. Y luego viene un sistema de conductos, ¿verdad? El conducto que sale de la vesícula es el conducto cístico, y el otro conducto más grande es el conducto biliar común, que es el que va a desembocar en el intestino, ¿verdad? Y que nos va a llevar la bilis para poder digerir los alimentos, ¿verdad? Cuando una de estas piedritas llega al cuello proximal al conducto cístico y queda ahí atrapado por unos minutos, es que se generan los cólicos biliares, ¿verdad? Ese es el problema, cuando se queda atascado ahí en ese conducto, ¿sí? En la siguiente imagen podemos ver lo que les estaba mencionando. Ahí vemos el cálculo que se quedó impactado en la zona del cuello, y luego no puede pasar por el conducto cístico porque este es bastante delgado, generalmente anda con un diámetro de 3 a 4 milímetros, los cálculos a veces suelen ser un poquito más grandes. Entonces lo que sucede es un fenómeno de incremento de la presión dentro de la vesícula, porque se siguen produciendo moco y líquido, y esto pues va a distender la vesícula, va a inflamar las paredes, va a hacer que salga un poco de líquido, pues, y esto va a doler. Si el cálculo se mueve, pues entonces cede el dolor y cede el cólico, pero si permanece, estamos hablando ya de una colecistitis, como en la siguiente imagen, donde podemos ver las diferencias. La siguiente imagen. Veamos la siguiente imagen. En la cual nosotros podemos diferenciar entre un cólico biliar y una colecistitis aguda, ¿verdad? El tiempo de evolución es muy importante, menos de 6 horas usualmente va a ser un cólico. Cuando ya se prolonga por más de 6 horas, estamos hablando de una colecistitis. La vesícula, el examen físico, en un cólico no suele ser palpable, en la colecistitis podría ser palpable. El signo de Murphy, que es un signo clínico que nosotros buscamos, ¿verdad?, que es hacer presión sostenida en la parte de por debajo de la costilla derecha y pedir al paciente que respire máximo, ¿verdad? Y si esto causa dolor, pues es un signo positivo y lo vamos a encontrar en la colecistitis. Fiebre y el color amarillo de la piel, pues son otros signos que nos van a ya alertar sobre una complicación de una colecistitis. Muy bien, veamos la siguiente. Entonces eso entre cólico y colecistitis. Sí. Aquí tenemos las complicaciones, ¿verdad? Tenemos el empiema vesicular, que lo que nos quiere decir es que hay pus dentro de la vesícula, es decir, la bilis que está contenida dentro de la vesícula, que está obstruida su drenaje, se empieza a infectar, llegan bacterias y se empieza a formar pus en el interior. Luego, ¿verdad?, puede haber una gangrena, es decir, que se puede la pared de la vesícula empezar a poner negra, pues es un proceso ya de necrosis. Se puede perforar la vesícula, puede crear un plastrón, es decir, se puede acumular un proceso inflamatorio que lleva a que se adhieran otras estructuras adyacentes, pueden crearse abscesos, dar una pancreatitis aguda, que en el 30% de los casos, ¿verdad?, un paciente puede debutar con una pancreatitis biliar. Iliobiliar, ¿verdad?, cuando este cálculo logra pasar al intestino, se puede quedar atorado en cualquier parte del trayecto, o crear una fístula, es decir, una comunicación anormal entre la vesícula
y otra parte del intestino, ya sea el estómago, colon o intestino delgado, y la colangitis, que es la infección de los conductos biliares. Muy bien, esas son todas las complicaciones Son de todas una las colecistitis, que es uno de los cuadros que puede darnos un cálculo, ¿verdad? Así es. Bueno, veamos esto. Aquí tenemos algunos criterios para el diagnóstico, esto ya para el médico, ¿verdad? Se acompaña de signos locales, ¿verdad? Como el signo que les explicaba, el signo de Murphy, la presencia de masa o dolor en el cuadrante superior derecho, signos de inflamación sistémica como fiebre, incremento de un examen que se llama PCR o glóbulo blanco, que es un examen de sangre por arriba de 10.000. Y esto hace un diagnóstico, una sospecha diagnóstica, y lo confirmamos a través de una imagen que es el ultrasonido abdominal, con lo cual nosotros tenemos aproximadamente más del 90% de poder hacer el diagnóstico. Así como vemos en la siguiente imagen. El ultrasonido es un estudio de gabinete no invasivo que se hace con un transductor que se coloca en el abdomen y buscamos justamente la vesícula. Podemos ver en la imagen de abajo pues una estructura como en forma de pera, como la que vimos en el esquema, y adentro pues vemos una estructura de mayor densidad que genera una sombra negra por detrás, que es una sombra acústica, justamente así pues como se observan los cálculos biliares, ¿verdad? Y ya con esto tenemos el diagnóstico y podemos ya iniciar un tratamiento, que usualmente el tratamiento al inicio es médico, con analgésicos y antiespasmódicos, pero si esto no cede, pues tenemos que proceder a un procedimiento de una cirugía para poder retirar la vesícula. Ya hay dos métodos, ya sea cirugía abierta a través de una herida por debajo de la costilla derecha o a través de cirugía laparoscópica, en la cual nosotros introducimos unos pequeños trócares, ¿verdad? Y a través de eso podemos realizar el procedimiento. Muy bien, bueno, está muy bonito, definitivamente. Así que si usted es mujer, si toma anticonceptivos, está un poquito gordita y de pronto presenta un dolor intenso debajo de la costilla derecha, ¿verdad, doctor? Es mandatorio investigar, ¿sí? Sí, o sea, el cuadro clínico básico, ¿verdad? Es un dolor tiende a focalizar bastante en el hipocondrio derecho, que es abajo de la costilla del lado derecho. Entonces, donde se ubica la costilla, sobre todo si se relaciona después del consumo de alimentos con grasa, que es el momento que se comprime la vesícula. Quisiera agregar un detalle muy importante, porque muchos dirán, bueno, y si tengo entonces una colecistitis, me tengo que operar, y si tengo cálculos y a mí no me dan síntomas, no me da nada, que es lo más frecuente, porque un 80% de los cálculos son asintomáticos. Y muchos pacientes no se hacen un chequeo, ¿verdad? No se hacen la ultra, o se la realizaron y encontraron el diagnóstico. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hago con esa vesícula? ¿Me opero o no me opero? ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo de presentar una presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar por varios años? Pues esa respuesta es muy importante porque cuando pasamos con cálculos presentes, aunque estén asintomáticos por 20 años, puede dar lugar a un adenocarcinoma de vesícula, que en términos fáciles es un cáncer de vesícula, que son complicaciones a largo plazo. Ahora, fuera de la deformidad de la vesícula, etcétera, que es la vesícula en porcelana, etcétera, pero el cáncer de vesícula es una de las complicaciones más temidas en pacientes asintomáticos y sintomáticos también, pero el asintomático es el que más puede pasar o sobrellevar la enfermedad por más años. Por eso es la importancia, ya con una vesícula con cáncer en su interior, pues el pronóstico es malo. Los tratamientos son muy diferentes, ya es área oncológica y pues es mejor prevenir esas situaciones con la extirpación de la vesícula. Ahora, ¿podemos vivir sin vesícula? Claro que sí. Los conductos biliares pueden drenar perfectamente, o sea, desde los hepáticos derecho, izquierdo, hepático común, el colédoco, ampolla de Vater, hasta el duodeno. Pueden drenar directamente hasta el duodeno sin la presencia de la vesícula. El duodeno se convierte posteriormente en un reservorio de la bilis, que espera poder actuar cuando lleguen los alimentos con grasa. Porque muchos pacientes dicen, bueno, y ahora que no tengo vesícula, ¿ya no puedo comer grasa? Sí, puede comerlo. Claro, paulatinamente, guiados por una nutricionista, que los va a guiar, pero sí pueden llegar en un periodo de adaptación que va de hasta 6 meses a llegar a consumir casi una dieta perfectamente normal.
Fíjese qué importante lo que nos está diciendo, doctor, porque definitivamente no es raro que las personas por A o B motivos se tomen una ultra abdominal en la cual le rastrean todos los órganos, tanto las vías biliares, los riñones y todo, y de pronto encuentren fortuitamente los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, no me dan problema, entonces la guardo. Y entiendo yo que lo único es que hay que operar, la única diferencia es cuándo. O se opera ya, mediante una forma no invasiva como la que mencionaba Alfredo, que sería endoscópica, o se opera de emergencia por una, ¿qué? Por una de las complicaciones, ¿sí? Así es. Estoy en lo correcto. Así es. Si, digamos, el cólico cede, nos da el lugar para poder planear la cirugía, ¿verdad? Para poder coger el día, coger un lugar, para poder realizarse el procedimiento. Si el dolor no cede y se complica con una colecistitis o un piocolecisto, pues sí tendría que operarse en el momento, ¿verdad? Que se diagnostica la complicación. Ahora, la vía, en el caso de que haya una colecistitis o una complicación de la vesícula, va a depender de las habilidades del cirujano, ¿verdad? Puede realizarse por cirugía laparoscópica o por la tradicional cirugía abierta. Ahora, si ya se complica con una coledocolitiasis o una pancreatitis biliar, probablemente primero vamos a tener que hacer una colangiografía retrógrada endoscópica o CEPRE para ir a extraer un cálculo que probablemente se haya salido de la vesícula y nos esté causando una obstrucción, ¿verdad? Y posteriormente realizar la cirugía, ¿verdad? Entonces, como ven, entre más complicaciones, pues requerimos más procedimientos, más estancia hospitalaria, uso de más medicamentos. Entonces, pues es más beneficioso pues cuando tenemos esta situación controlada y que podemos planearla, pues a realizar la cirugía de forma más planificada. Ok, Paulina, ¿qué le decimos a aquella gente que le acaban de diagnosticar un cálculo, que el cólico, gracias a Dios, se dio, no tuvo que ser intervenida en este momento y que probablemente lo va a dejar para más adelante por las razones que sean? ¿Cuál debe ser su alimentación? ¿Qué cuidados debe tener? Bueno, primero que todo, pues mientras pasa la crisis, el ayuno, dieta blanda, que sea libre de residuos, que sea libre de grasa. Es importante que conozca, el médico aquí nos está hablando del colesterol, triglicéridos, pero ¿de dónde viene el colesterol? ¿De dónde provienen los triglicéridos? El colesterol es grasa. Entonces deben de conocer que todos aquellos alimentos de origen animal nos van a proporcionar colesterol. Como les mencioné anteriormente, no es que ya no voy a comer alimentos de origen animal, sino que voy a seleccionar aquellos que tienen menos grasa y triglicéridos, pues el excesivo consumo de pan, de harinas, de frijoles, pan dulce, refrescos naturales y artificiales, la fruta en exceso. Entonces cuando inicia, sale de la crisis, dieta blanda, de 30 a 45 gramos de grasa, bajar un poquito la grasa y pues esperar a que nos den la fecha de la cirugía, ¿verdad? Muy bien, definitivamente necesitamos la dirección de alguien especialista en nutrición para poder hacer esto, eso de ahí la importancia. Bueno, vámonos a un corte comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias una vez más por permitirnos estar ahí acompañándole. Y yo estoy acá en el set acompañada de un gran amigo, el doctor Camilo Villalta Rodríguez, quien es cirujano y además es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Cirugía. ¿Cómo estás, Camilo? Mucho gusto, gracias, buenas tardes a todos, a ustedes colegas, a usted por invitarme al Canal 21 por siempre, dar la oportunidad de dialogar y de tocar temas interesantes, así como el día de hoy, que es cálculos en la vesícula. Para mí un placer. Muchísimas gracias. A ver, y cuéntanos, porque entiendo que hoy en esta ocasión has venido a invitarnos, a invitar a todos los cirujanos y a los médicos al Congreso. Es un 25º Congreso de Cirugía Nacional, ¿sí? Actualmente, a partir del día de mañana, iniciamos nuestro 25º Congreso Nacional de Cirugía. Tenemos la presencia de varios colegas en el extranjero. Tenemos ponentes de Estados Unidos, España, México. Tenemos de Uruguay, Brasil, y el objetivo, ¿cuál es? La actualización de muchos temas. Va a ser un hotel capitalino y esperamos pues que nos acompañen, pues la actualización es importante para cualquier colega, para cualquier persona, independientemente de la profesión que se dedique. Muy bien, ¿cuántos congresos realiza la Asociación Nacional de Cirugía al año?
La asociación realiza un congreso al año, que es el Congreso Nacional, pues pendientes de realizar un congreso latinoamericano, que primero Dios pues se nos dé la oportunidad de hacer. Muy bien. ¿Qué fechas es este congreso? El congreso está para, mañana inicia el precongreso, que es un taller que tenemos que lo va a dirigir unos colegas uruguayos y brasileños, y el congreso en sí comienza el jueves 21 y viernes 22 en el Hotel Capitalino, pues, y esperamos pues la presencia de colegas médicos generales, cirujanos, estudiantes de medicina y médicos en residencia o en estudio de especialidad, pues son bienvenidos. Es decir, que son de 2 a 3 días, porque pues, el Sí. día de mañana inicia el precongreso. Ahora, ¿el precongreso para quién está hecho, dijéramos, o están invitados todas las personas que quieran llegar también? El congreso está dirigido a colegas cirujanos, a colegas que están estudiando para ser cirujanos, como son las residencias médicas que se desarrollan en nuestro país. Está dedicado para también, indicado que asistan colegas médicos generales, estudiantes de medicina y todos los que tengan alguna afinidad por la parte quirúrgica, pues a aprender todos. Yo creo que es una brillante oportunidad que tenemos esta vez en nuestro país, que nos visitan gente de tantos países para que nos vengan a enseñar y actualizar. A ver, entonces, por lo tanto, todas las personas pueden asistir. Quien quiera puede asistir al precongreso y congreso, y quien no, solamente a los 2 días de congreso, que serían jueves y viernes. Sí, la idea es que los que quieran asistir a los 3 eventos, pues a los 2 eventos son bienvenidos. El precongreso es muy aparte y ahí sigue el jueves y viernes el congreso. Ambos son diferentes, pero obviamente enfatizados hacia la misma rama, que es la cirugía en nuestro país. Ambos van a tener temas diferentes. Ahora, contanos un poco acerca de los precios, Camilo. Bueno, los precios están para los asociados, estamos de $80. Para los no asociados está de $100 y colegas estudiantes, residentes y enfermeras está de $65 para que nos puedan acompañar. Ahora bien, ¿y el precongreso tiene otro costo? El precongreso tiene otro costo que es de $75 porque es un taller exclusivamente dirigido pues a la gente que tiene afinidad por la parte quirúrgica. Esto es, por lo tanto, el precongreso 75 y el congreso 100 o... Sí, el precongreso sería 75 y los no asociados pagarían $100. O sea, ahí se suma nada más al evento que la persona o el colega nos quiera acompañar. Bueno, muy bien. ¿Y cómo pueden hacer los colegas interesados para inscribirse? Bueno, los esperamos el propio día, se puede hacer el día de mañana en el precongreso o ya a partir de las 7:30 de la mañana el jueves en el Hotel Capitalino donde se va a desarrollar, pues ahí son bienvenidos, estaría la gente atendiéndolas y ya prácticamente, si Dios permite, pues 8:15, 8:20 estamos iniciando nuestro congreso. Excelente. Mencionaste conferencistas internacionales. ¿Quiénes o de qué países nos visitan? Bueno, vienen colegas que nos visitan de España, de Estados Unidos, de Colombia, Uruguay, México, Brasil, Argentina, ¿verdad? Que van a estar con nosotros y obviamente primero nuestros colegas nacionales que nos van a hacer el favor de enseñarnos también y actualizarnos. Excelente. Hablemos un poco de los módulos, Camilo. ¿Qué temas se van a estar tocando? O más o menos cómo está dividida el congreso en sí. Sí, muy excelente pregunta, le agradezco. Los módulos a tratar son los siguientes. Vamos a hablar de cirugía gastrointestinal, vamos a hablar de cirugía biliar, que es lo que los colegas están ahorita enseñándonos a todos. Vamos a hablar de las enfermedades de la vesícula, cómo se trata la patología, no tanto benigna, sino que también de cáncer de la vesícula. Vamos a hablar de cáncer hepático. Vamos a hablar de cáncer de colon, se va a hablar de cirugía de la obesidad, o sea, pacientes con un sobrepeso, que ya hay múltiples opciones médicas y quirúrgicas, ¿verdad? Vamos a hablar también de cirugía endocrina de las glándulas, vamos a hablar de cirugía de tiroides, de cirugía de suprarrenales. Así es que la temática es diversa para que la gente se entusiasme y nos acompañe. Definitivamente va a estar interesantísimo, así que todos aquellos colegas médicos, cirujanos o residentes de cirugía, estudiantes de medicina, ramas de enfermería, todas las ramas afines, si están interesados, pues ya escucharon a Camilo. ¿Hay algún sitio web o algún teléfono donde pedir mayor información? Sí, estamos en el sitio web, nuestra página Asociación Salvadoreña de Cirugía General, usted la puede accesar, ahí está toda la información, el programa, el evento, los conferencistas y el teléfono de nuestra asociación es 2264-3911, ahí pues nuestra secretaria amablemente les dará información de nuestro evento. Y ya escucharon, pueden asistir tanto al precongreso, que es el día de mañana, así como al congreso, que va a ser jueves y viernes, precios diferentes para según socios y no socios. Muchísimas gracias, Camilo, de verdad, te deseo que sea un éxito, que todos los colegas aprendan mucho, porque esa es la idea, que nos actualicemos, porque todo al final va en pro de nuestra población y quienes salen ganando al final son nuestros pacientes en nuestro país. Muchas gracias, Camilo. Muy amable, gracias a ustedes. Bueno, nosotros vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy.
Estás viendo Salud TV. Este día en Food Style te presentamos los alimentos que propician el aparecimiento de cálculos en la vesícula. Comenzamos con los dulces, galletas y postres. Estos contienen una gran cantidad de azúcar y harina refinada que pueden ser difíciles de digerir para tu vesícula. También están aquellos alimentos picantes y fritos, ya que pueden aumentar la cantidad de bilis concentrado en tu vesícula, forzándola a trabajar aún más. La grasa de las frituras puede atascarla y hacer la degradación aún más difícil. El resultado en piedras de la vesícula. Los alimentos picantes pueden aumentar la producción de ácido, lo que puede empeorar tus síntomas. Finalmente tenemos los lácteos enteros, como la leche entera, margarina, manteca y crema. Estos tienen un efecto atascante que complica el funcionamiento de la vesícula. Recuerda que la alimentación es un factor importante para tener una buena salud. Ya lo dijo nuestra licenciada en nutrición invitada el día de hoy, Paulina, las enfermedades entran por la boca, pero también así la salud, la buena salud puede entrar a través de la boca. Paulina, algo que quisieras agregar a los alimentos, a las cápsulas, recalcando pues que todas esas harinas son parte del problema de triglicéridos, etcétera. Como mencionaba, que puede elevar los triglicéridos, pues el excesivo no quiere decir que no lo voy a consumir, simplemente que no voy a excederme en el consumo de estos alimentos. Fruta en exceso, refrescos naturales y artificiales, jalea, miel, dulces, los frijoles, la tortilla, la cerveza, los chocolates, los dulces, todo eso nos va a hacer que se aumenten los triglicéridos. Los alimentos de origen animal, definitivamente tenemos que seleccionar aquellos que tengan menos cantidad de grasa y pues debemos de hacer ejercicio, ¿verdad? Si nosotros tenemos una actividad física moderada, podemos tener la oportunidad de comer un poquito más. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta grasa. Muchas veces pensamos que esta grasa que nos va a proporcionar triglicéridos es buena, porque ¿quién nos ha dicho que la fruta es mala, verdad? La fruta no es mala, lo malo es excedernos, comer más de 4 porciones de fruta al día. Y ojo ahí, ¿verdad? Las porciones, porque me encanta ver a mí, a mis pacientes en el consultorio cuando le digo qué cantidad de mango comió. Son 2, 3 mangos, 3 o 4 veces al día. Entonces tienen que visitar a alguien que conozca de nutrición, alguien que los guíe, porque la clave del éxito de todo tratamiento nutricional son las cantidades. Entonces, la nutricionista se sienta con usted y le dice qué cantidad de cada alimento es el que debe de comer para no excederse y así evitar patologías como la que hemos hablado ahora. Muy bien, gracias, Paulina. Ahora bien, cuando hablamos de vesícula y vías biliares, ¿pueden haber entonces cálculos en otra vía biliar que no sea la vesícula? Alfredo. Sí, de hecho se pueden formar cálculos dentro de los conductos biliares. Cuando vimos la imagen, la primera imagen, había un conducto paralelo a la vesícula, ¿verdad? Entonces ese conducto también puede generar, digamos, de nuevo, como lo dicen los libros, o sea, de nuevo, un cálculo dentro del conducto biliar. Esto ocurre en el 10% de los casos, ¿verdad? Y en ese caso, los síntomas, doctor Raimundo, ¿cómo son? Correcto. Los síntomas, en el caso de que se formen en las vías biliares, están englobados en un síndrome que se llama síndrome colestásico. El síndrome colestásico engloba, es paciente que se pone con ictericia amarillo, un paciente que comienza a orinar de color ladrillo, que se llama escoluria, y además heces blancas, que es hipocolia o acolia. Entonces estamos hablando de un paciente en el cual al obstruirse las vías biliares genera esa triada, esa característica. A esa triada, como genera una colangitis, se le conoce como triada de Charcot. O sea que eso tiene este nombre. Si ese paciente, estando en ese cuadro, no se le realiza la extracción adecuada de esos cálculos, puede caer hasta un síndrome que se llama la pentada de Reynolds, que es un paciente que cae en un estado de coma con baja depresión y toma de conciencia hasta la muerte. O sea que es un cuadro bien delicado. Ya cuando pasan esos cálculos y obstruyen las vías biliares, la eliminación de la bilis a través de las vías biliares al duodeno es algo fundamental para la vida. No es algo que podamos omitirlo. Por tanto, si se obstruye esas vías biliares, la búsqueda de atención médica debe ser inmediata para la preservación de la vida.
Muy interesante. Recordemos la tríada de Charcot. Tríada de Charcot incluye lo que es el dolor en hipocondrio derecho acompañado de ictericia y además la presencia de fiebre. De fiebre, muy bien. Entonces cualquiera de esas cositas pendientes, por favor, hay que consultar de inmediato. No se quede en casa porque ya escuchó que las complicaciones pueden ser realmente serias. Mencionabas, Alfredo, una CEPRE. ¿Qué es la CEPRE? Sí, la CEPRE es un procedimiento endoscópico. Se hace con un endoscopio especial que se llama duodenoscopio, con el cual nosotros pretendemos llegar a la estructura anatómica donde drena la bilis al intestino, que se llama ampolla de váter, y con unos instrumentos especiales, unas cánulas o unos catéteres, nos introducimos a través de la ampolla de váter hacia los conductos biliares y con un material especial que se llama contraste, podemos dibujar las vías biliares, así como las vimos en el esquema. Nosotros podemos verlas en tiempo real con este procedimiento y poder ver si dentro de los conductos biliares hay un cálculo o hay alguna otra patología, ¿verdad? Por lo tanto, es un método diagnóstico, pero también tratamiento. Es un método terapéutico. Hasta ahorita vamos con un método diagnóstico. Al hacer la colangiografía podemos hacer el diagnóstico y si está ahí procedemos a la terapéutica, que consiste en hacer un corte de la ampolla de váter, es decir, una esfinterotomía. Ampliamos la zona de drenaje de bilis para poder extraer ese cálculo, ya sea a través de unas estructuras especiales que tenemos nosotros, que son unas canastillas o unos balones, con los cuales sacamos ya sea uno o varios cálculos, dependiendo de los que contenga, así como también podemos drenar la bilis estancada o la bilis purulenta, que es la colangitis, como mencionaba el doctor Sandoval, ¿verdad? Podemos hacer una limpieza, un drenaje de esta bilis infectada y a la vez resolver el problema de la coledocolitiasis. Bueno, muy complicado, ciertamente, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas. Ahora bien, las diferencias o ventajas entre la cirugía abierta y la cirugía endoscópica. Bueno, la ventaja fundamental, ¿verdad? En cuanto a los pacientes es el menor tiempo de estancia hospitalaria, lo cual ahorra pues, costos al centro hospitalario. También la ventaja de menor infección de las heridas operatorias. Obviamente también está la ventaja cosmética, pues una herida de unos 5 centímetros bajo la costilla derecha, pues es más notoria que pequeñas incisiones a nivel del ombligo o a nivel de la costilla derecha, pues son más tolerables, ¿verdad? Digamos, estéticamente. Así como también, bueno, para algunos cirujanos, pues esta vía es un poquito más cómoda realizarla porque pues se encuentra con unos aparatos operando y no, digamos, forzándose muchas veces en la cirugía abierta que no se puede ver bien, ¿verdad? Recordamos que tenemos una cámara que nos magnifica las imágenes y esto nos hace con mayor precisión poder hacer la disección de las estructuras y poder realizar el procedimiento de una forma más segura. Muy bien, ahora disminuye costos hospitalarios cuando estamos hablando a nivel institucional, pero es un poco más costoso a nivel privado para el paciente, ¿sí o no? Pues realmente no, ¿verdad? ¿Manda más o menos igual? La cirugía abierta es probablemente un poquito más costosa, ¿verdad? En serio, vale, mire qué interesante aclararle eso pues a la población también, porque en muchas ocasiones puede tener la sensación o el pensamiento de que es mucho más costosa una cirugía endoscópica o como la llama muchas veces la gente, que la llama cirugía por láser, que no tiene realmente nada que ver con láser, pero es como es conocida, ¿verdad? Sí. ¿Tiempo operatorio entre una y otra? ¿Cuánto se demora? Bueno, la cirugía va a depender del estado de la vesícula, ¿verdad? Si estamos hablando de una vesícula que nada más ha tenido un par de episodios de cólicos, pues la cirugía por laparoscopía puede demorar entre 20 y 40 minutos, ¿verdad? Si ya estamos hablando de una colecistitis, una vesícula gangrenosa o una vesícula con pus, ya una cirugía laparoscópica puede demorar hasta 1 hora o 1 hora y cuarto, ¿verdad? La cirugía abierta sí ya es un poquito más demorada, ¿verdad? Generalmente anda por 1 hora en promedio la cirugía abierta, ¿verdad? Por el hecho que luego hay que cerrar pues la herida que se ha hecho y va a depender si se necesita dejar algún dreno o hacer alguna otra maniobra adicional, como por ejemplo un colangiograma intraoperatorio, lo cual nos demoraría un poquito más el tiempo de la cirugía. ¿Contraindicaciones para la cirugía endoscópica? ¿Existe alguna? Para la cirugía laparoscópica la única contraindicación sería que el paciente tenga un problema cardíaco o pulmonar que contraindique la anestesia general, porque esta cirugía se hace bajo anestesia general, ¿verdad? Entonces, si tiene, por ejemplo, un infarto reciente, un problema que se llama EPOC, que tiene un problema restrictivo para respirar,
que no se le puede dar una anestesia general, pues tendría que optarse por otro tipo de anestesia y otro tipo de cirugía. Excelente, entonces esa es la única contraindicación. Bueno, vámonos a nuestra última pausa comercial y venimos ya al último bloque del programa del día de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, cálculos en la vesícula ha sido el tema que hemos estado tratando este día y me preguntaba, o más bien dicho, me comentaba el doctor Sandoval que también no todos los cálculos tienen que llegar al final a ser tratados quirúrgicamente. También algunos pueden tener tratamiento medicamentoso. A ver, cuéntanos un poco al respecto, Raymond. Sí, tenemos las variantes, ¿verdad? Porque los cálculos dependen del tamaño. Los microcálculos, o también conocidos como lodo biliar, cuando son menores de 5 milímetros, pueden tener alguna alternativa de tratamiento medicamentoso. Claro, exceptuando pacientes sintomáticos. Ya el paciente sintomático debe de tener algunos cálculos que son capaces de tapar el conducto cístico, por tanto no son candidatos a ningún tratamiento medicamentoso, sino que van directamente al tratamiento quirúrgico. En el caso del paciente asintomático con presencia de lodo biliar o microcálculos, o sea, menores de 5 milímetros, se pueden buscar alternativas medicamentosas como es con el ácido ursodesoxicólico. Es un medicamento que es uno de los componentes que forma parte de los ácidos biliares. Los ácidos biliares son parte de la bilis, pero en exclusiva este medicamento que uno se lo da al paciente, lo aumenta 10 veces más su concentración dentro de la bilis y eso permite que la bilis sea más soluble. Al ser más soluble, disuelve lo que es el lodo biliar y pues permite la limpieza de esa bilis. Claro, eso debe ser indicado por un médico, se va calculando en base a kilos de peso, en base a tolerancia del paciente, pero también teniendo en cuenta que no en todo el mundo va a funcionar esta alternativa medicamentosa, pero puede ser una opción y en muchos pacientes, o sea, en un 40-50% de los pacientes con que cumplan estos criterios pueden llegar a una limpieza de la vesícula sin necesidad de utilizar una cirugía. Esas son algunas alternativas que podríamos tener. ¿Cuánto tiempo es máximo que esperado para ver si este medicamento, el ácido, qué? Ursodesoxicólico. Eso. El tiempo, ¿Cuánto tiempo hay que esperar para ver si funcionó? de tratamiento es de 2 meses. De 2 a 3 meses, de acuerdo a la cantidad pero el promedio es 2 meses. 2 a 3 meses para ver si funcionó. Y si no se deshicieron, ni modo, para la cirugía. Van para la cirugía. ¿Algún efecto secundario de este medicamento? Lo más común que se encuentra del consumo de ácido es la epigastralgia, o sea, la gastritis, como el ardor epigástrico. El paciente lo toma y siente un poquito de ardor. No todo el mundo lo presenta, pero es lo que más surge y por lo cual el paciente hace rechazo. En estos pacientes, pues, por tanto, se les recomienda tomarlo 1 hora después de las comidas. Aunque lo normal o lo habitual, y esto como enseñanza también para los médicos, debe ser este medicamento dado 1 hora antes. De preferencia, solamente en pacientes que no lo logren tolerar antes de las comidas, debe ser dado después de las comidas. Pero de preferencia 1 hora antes de la comida, por un máximo de 3 meses, y lo más que pueden sentir es ardor en la boca del estómago. Esa es la recuperación, pero tiene muchos beneficios más de lo que espera, incluso dentro del punto de vista hepático. Es muy bueno el medicamento. ¿Por qué? ¿Qué otros beneficios obtengo a nivel Porque hepático? es antioxidante. O sea, en pacientes que tienen hígado graso les ayuda a contrarrestar lo que es el hígado graso, porque muchas veces están asociados, sobre todo por la diabetes mellitus, o sea, disminuye la presencia de hígado graso a través de este compuesto, o sea, que tenemos beneficios secundarios que no es solamente el hecho de la eliminación del barro biliar. Muy bien. Bueno, vamos a pedirle a Alfredo si nos puede dar sus conclusiones y recomendaciones respecto al tema que hemos estado hablando. Bueno, mi recomendación sería a la población que ante cualquier dolor, ¿verdad?, que sugiera un cólico biliar, ¿verdad?, o que pueda tener una colecistitis, que por favor busque ayuda pronto, ¿verdad?, en algún centro de salud o con su médico de confianza,
para pues descartar que sea una patología de esta y darle su pronta tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Muy bien, vamos a ver, Paulina, sus conclusiones y recomendaciones. Bueno, como conclusión, como nutricionista sería que si tiene una crisis, que tiene que optar por una dieta blanda. La dieta blanda es libre de irritantes, como decía, condimentos, picantes, de grasa, de residuos. No es que va a comer, la gente se imagina dieta blanda, una dieta de líquidos claros, líquidos completos en un hospital. No, simplemente que vaya libre de grasa y libre de irritantes mientras se da el dolor y mientras lo atiende el médico. Muy bien, a ver, vamos a ver, Raimundo, su conclusión y recomendación final. Mi recomendación que es muy amplia la gama de diagnósticos que podemos tener dentro de la vesícula y las vías biliares. Entonces, por tanto, se necesita de un profesional que sepa interpretar tanto los estudios imagenológicos como los estudios de laboratorio, que no hemos hablado del tema, pero también estudios de laboratorio que nos permiten dar un mejor diagnóstico y no concluir simplemente en que es una hepatitis, ¿verdad? Que es lo más frecuente cuando vemos coloración amarilla o pensamos en dolor en esta zona. Por tanto, visitar a su médico para un diagnóstico adecuado y manejo adecuado. Excelente. Bueno, se nos termina el tiempo. No me queda más que agradecer a nuestros doctores. Raimundo, gracias, licenciada Paulina, Alfredo, de verdad un placer, a Camilo que nos visitó, pero principalmente gracias a ustedes por haber estado con nosotros un día más. Les comento que el día de mañana vamos a tener un tema muy interesante para todos aquellos madres y padres de familia que tenemos niños, que tenemos adolescentes. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que de sexting, grooming y de cyberbullying. Así que por favor no se lo pueden perder. Los peligros que esconden las redes sociales para nuestros hijos. Por hoy que tengan una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. Vale aclarar que no existe una manera garantizada de prevenir los cálculos biliares, pero hay muchas formas de reducir su riesgo. Por eso te damos los siguientes consejos. Controla tu peso. Aunque los médicos recomiendan bajar de peso, no se aconseja hacerlo de forma muy rápida, ya que esto también puede provocar la aparición de cálculos biliares, sino que debe ser lenta y constante. Come saludablemente. Se aconseja no consumir grasas saturadas como carnes grasas, mantequilla y otros productos de origen animal, ya que pueden aumentar el riesgo de cálculos biliares y colesterol alto. Hidrátate. El agua hidrata el cuerpo y elimina las toxinas del organismo. Se recomienda seguir las reglas de 8 vasos al día. Recuerda que el tratamiento de este cuadro debe ser inmediato, por lo contrario existe un riesgo de ruptura de vesícula. Por eso, ante los primeros síntomas debes acudir a un médico especialista.